Hola a todos. Hoy es sábado, 27 de junio de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima. Muchas gracias por invitarme. Creo que tienes muy dicha, como hoy es sábado. Fuiste muy cuidadoso para asegurarte de que todo estuviera correcto. Cuando hablo contigo, siempre comparo la fecha aquí en Brasil. Sabes que es diferente a la de Irán, por eso lo tengo en mente. Déjame empezar por lo que pasó ayer. Hubo una especie de ataques en el estrecho de Hormuz. Irán controla el estrecho de Hormuz. Parece que algunos petroleros o barcos intentaron pasar por el estrecho sin usar las rutas designadas por la Guardia Revolucionaria y las autoridades iraníes. Y entonces, uno de ellos fue alcanzado, al menos cerca de los Emiratos Árabes Unidos. Y después vimos el ataque estadounidense en Siria, en la parte sur de Irán. Y la agencia Associated Press, justo antes de entrar en directo, informó de que Irán respondió al ataque estadounidense utilizando drones contra algunos objetivos en Bahrein. ¿Qué pasó anoche? Mucha gente estaba discutiendo, porque tuvimos el anuncio de la Guardia Revolucionaria diciendo que habían respondido a los estadounidenses. Pero no apareció ningún video, nada. Y por parte de Estados Unidos igual. Dijeron que atacaron una zona en Siria, pero tampoco hemos visto nada. Más tarde publicaron imágenes de un objetivo, pero no se ve que sea sirio. No sé qué pasó. Aunque hubo informes en medios iraníes que decían que 2 radares de telecomunicaciones fueron alcanzados por misiles estadounidenses. ¿Qué ocurrió anoche, profesor Marandi? Bueno, tenemos que volver al memorando de entendimiento. Y de acuerdo con ese memorando, los estadounidenses tienen obligaciones, y no las han cumplido todas. Han cumplido algunas. Han levantado el bloqueo, lo que ha beneficiado mucho a Irán. Irán ha exportado mucho petróleo, como todos sabemos, y otros productos, y está importando bienes. Ha exportado una cantidad de petróleo desproporcionadamente alta en comparación con otros países del Golfo Pérsico, así que está recuperando muchas exportaciones perdidas lo más rápido posible, porque al final nos enfrentamos a graves dificultades económicas. Bombardearon nuestro país durante 39 días, atacando infraestructuras críticas. Bombardearon nuestros campos de gas. Bombardearon nuestras plantas petroquímicas. Bombardearon nuestra industria del acero. Bombardearon fábricas farmacéuticas. Bombardearon bloques de apartamentos. Conocí a una persona cuyo vecino era una mujer que se había reunido con otras en un edificio para preparar comida de forma voluntaria para los soldados que manejaban las defensas aéreas en Teherán y cosas así. Y bombardearon su edificio y mataron a todas las mujeres. La casa de esta persona estaba en la misma calle, así que causaron muchísima muerte y destrucción. Y luego, por supuesto, vino el asedio. El asedio nos impidió exportar petróleo, nos impidió importar bienes. Por eso ahora tenemos una inflación muy alta. Creo que está en torno al 70%, más o menos. En Irán la inflación siempre ha sido alta por las sanciones y la política de máxima presión, pero ahora es más alta de lo habitual. Y seguirá subiendo, a menos que el gobierno haga algo al respecto. Así que la exportación de petróleo, ahora en grandes cantidades, va a ser evidentemente una buena noticia para el gobierno. Los estadounidenses también han levantado las sanciones sobre las exportaciones de petróleo y los productos relacionados, pero todavía no han liberado los activos iraníes. Y al contrario de lo que dicen algunos, que todo esto tiene que ver con lo que dijo Trump, que sería para comprar productos estadounidenses, eso no es cierto. He hablado con un par de personas directamente implicadas y me dijeron que es una tontería. Pero por otro lado, tampoco han hecho mucho en el frente libanés, y ese era el primer punto del memorando de entendimiento. Así que los iraníes, durante este periodo, permitieron que los barcos pasaran por el estrecho de Hormuz.
Pero los iraníes crearon un sistema que reflejaba hasta qué punto los estadounidenses estaban cumpliendo su parte del acuerdo. Entonces, ¿qué intentaron hacer los estadounidenses? Presionaron a Omán para que declarara y pasara por alto los mecanismos de Irán, sus normas para salir del estrecho. Así que, después de la declaración omaní, los barcos empezaron a moverse en esa dirección, e Irán atacó uno de esos barcos y dijo: no, hacéis lo que nosotros decimos, estamos en un alto el fuego, tomáis la ruta que os hemos indicado. Luego los estadounidenses se vengaron y bombardearon Irán. No fue un ataque importante. Golpearon 2 torres de radar, pero son de fabricación nacional, no son caras y, en fin, no supone un problema para Irán. Y luego los iraníes respondieron y atacaron activos estadounidenses en Bahrein. Y por cierto, hoy otro barco fue alcanzado, otro petrolero que estaba desobedeciendo a los iraníes. Así que los iraníes van a hacer cumplir las normas que han declarado para que los barcos puedan pasar por el estrecho de Hormuz. Y como dije, eso va a reflejar cómo actúe Estados Unidos. Si Estados Unidos aplica el acuerdo, entonces más barcos podrán cruzar el estrecho sin problemas. Pero si Estados Unidos se niega a cumplir su parte del trato, los iraníes serán más lentos en permitir el paso de los barcos, y los que hagan trampas van a pagar las consecuencias. Creo que lo que Estados Unidos está intentando hacer en la región, con la reciente visita de Marco Rubio a Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, es ejercer cierta presión sobre el gobierno de Omán. Esa es la interpretación que hacen los iraníes. ¿Cómo lo percibieron ellos? Porque vino a la región, habló con los gobiernos de Bahrein, Kuwait y los Emiratos, pero no fue ni a Arabia Saudí ni a Qatar. ¿A qué se debió eso? Exacto. Y no es solo eso. El llamado acuerdo entre el gobierno títere de Beirut, que fue instalado por los estadounidenses y no tiene ningún mandato popular, el primer ministro y el presidente son, literalmente, 2 agentes de Estados Unidos. Ese falso acuerdo con el régimen israelí, que en la práctica permite que el régimen siga ocupando el país y busca destruir la resistencia, también es una violación del acuerdo. Así que los estadounidenses, al intentar socavar el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz, están incumpliendo el acuerdo. Las amenazas directas que Trump ha hecho contra Irán son violaciones directas del alto el fuego, porque mientras dure el acuerdo, no deberían hacerse amenazas. Esta traición al Líbano por parte del régimen es una violación del acuerdo de alto el fuego. Y al reunir a estos países y publicar esa declaración hostil contra Irán, está claro que todo eso tiene como objetivo debilitar la posición de Irán en el marco del alto el fuego. Y bueno, son los mismos países que ayudaron a los estadounidenses a atacar a Irán, los mismos que firmaron ese texto anti-iraní. Y sí, también están presionando a Omán. Así que los estadounidenses no quieren aplicar el acuerdo, quieren socavarlo, pero al mismo tiempo quieren que Irán lo cumpla, y los iraníes no van a aceptar eso. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿qué va a hacer Irán en respuesta? La respuesta de Irán es el estrecho de Hormuz. Controla el comercio que pasa por el estrecho de Hormuz. Ahora bien, Irán no quiere cerrar completamente el estrecho. Así que Irán tiene muchos cálculos que hacer. Países amigos utilizan el estrecho de Hormuz, y eso Irán tiene que tenerlo en cuenta. Algunos países quieren hacer acuerdos con Irán, y eso también tiene que tenerlo en cuenta. En cierta medida, Irán quiere mantener el estrecho de Hormuz abierto para sus propios barcos, claro. Pero por otro lado, va a limitarlo según el comportamiento de Estados Unidos. Aska, mientras smusta sokawarse. Yeah. Am I back? You're back, yeah, you're back. Has vuelto.
Sí, has vuelto. Bien, pues mientras los estadounidenses han estado socavando el memorando de entendimiento en varios niveles, los iraníes están reaccionando a través del Estrecho de Hormuz. Porque el Estrecho de Hormuz equivale a todos esos mecanismos o a esa capacidad de presión que tiene Estados Unidos. Los iraníes tienen mucha más capacidad de presión a través del propio Estrecho de Hormuz. Así que van a ser sí, para hacerse de que los estadounidenses no salen con la suya. Or do not get their way. Yeah. Here is what was reported from the Iranian source that Sí, esto es lo que se informó desde la fuente iraní. El número de solicitudes para pasar por el Estrecho de Hormuz ha aumentado hoy. Y bueno, ya ves, porque todos esos petroleros deben usar las rutas designadas por Irán. ¿O hay algún tipo de comunicación entre Irán y Omán? Ya sabes, es una combinación, una especie de coordinación entre los dos países. Otro punto es que Bloomberg informó, como mencioné antes, que el gobierno omaní ha comunicado a los europeos que podrían tener que pagar tasas si quieren pasar por el Estrecho de Hormuz. ¿Cuál fue el resultado de las últimas comunicaciones entre Irán y el gobierno de Omán y de las rutas que han definido para el Estrecho de Hormuz? Well, the Iranians and the Omanis Los iraníes y los omaníes han tenido que llegar a un acuerdo, pero eso es para más adelante, porque dentro de 2 meses los iraníes van a empezar a cobrar tasas a los barcos. Ahora mismo, de acuerdo con el alto el fuego que dura esos 2 meses, no lo van a hacer. Así que los iraníes y los omaníes se están preparando para el futuro. Por supuesto, la ruta que Omán anunció hace un par de días fue bajo presión. Fue una decisión forzada por Estados Unidos. Los estadounidenses querían que Irán perdiera el control del Estrecho de Hormuz. Quieren que los barcos pasen por allí, ignorando a Irán. Al obligar a Omán a declarar esa ruta, lo que buscaban era poner a Irán en una posición difícil. Si Irán ordenara a los barcos regresar y atacar a uno, sería en la ruta que Omán ha declarado. Pero los iraníes dijeron que no lo iban a hacer, que da igual. Aunque Omán declare esa ruta, lo hace bajo presión de Estados Unidos. Dicen que eso viola el acuerdo que tienen con los estadounidenses y que bloquearán esos barcos. Así que, después de que Irán atacara a uno de los barcos que intentó escapar, todos los demás se retiraron. Y entonces otros barcos empezaron a comunicarse con Irán, diciendo que querían, ahora que están más preocupados por cruzar el estrecho sin el permiso de Irán, están intentando registrar sus barcos para poder pasar con la coordinación iraní. Así que Irán, hay algunos barcos pequeños que se mantienen pegados a la costa de Omán. There are some small ships that cling to the Omani coast. They go to Fujairah. Van hasta Fujairah y luego cargan mercancías o petróleo y después Fujairah y los Emiratos Árabes Unidos. Sí, porque Omán controla el Estrecho de Hormuz, pero a ambos lados, hay que mirar el mapa para entender lo que digo, pero los Emiratos están a los 2 lados de Omán. Así que esos barcos van desde los Emiratos bordeando la costa de Omán y luego vuelven a los Emiratos, a Fujairah. Y después esos barcos pequeños, ¿he vuelto? Sí. ¿Has vuelto? ¿Me ves? Sí, vale, perdón, era solo la conexión. Yeah. Okay, sorry, that's just the connection. So the ships that these small ships. Así que esos barcos pequeños se mantienen pegados a la costa de Omán. No son grandes, porque los grandes no pueden llegar hasta allí. Entonces algunos productos se introducen de forma un poco clandestina, sin el consentimiento de Irán, y luego transportan ese petróleo hasta buques cisterna más grandes. Supongo que varios barcos tienen que ir y venir varias veces para llenar un solo petrolero. Es más caro, lleva más tiempo y no pasa tanta cantidad de petróleo. Pero no es suficiente. En cualquier caso, hay violaciones. Aunque en general, los iraníes están controlando ahora el paso de los barcos por el Estrecho de Hormuz. Sí. ¿Crees que en el caso del Líbano, porque anoche hubo protestas allí en reacción a lo que ha pasado entre el gobierno libanés y los israelíes,
Básicamente, de lo que se está hablando es de que Israel se mantenga en la parte sur del Líbano. Van a retroceder un poco hacia el sur. Pero antes de que Israel se retire del Líbano, que fue increíble ver al gobierno libanés firmar ese acuerdo, tienen que desarmar a Hezbollah, de lo que está en el Líbano. What do you make of what is going on in Lebanon? Well, first of all, the president and the prime minister of Lebanon, they're not. Bueno, para empezar, el presidente y el primer ministro del Líbano no fueron elegidos por el pueblo. Los impuso Estados Unidos después del primer alto el fuego entre Hezbollah e Israel. Y han estado y siguen negociando con el régimen israelí en contra de sus propias leyes, en contra de las leyes del Líbano. No tienen autorización legal para llevar a cabo esas negociaciones. Y básicamente lo que han hecho es una enorme insensatez. Pero claro, no son auténticos dirigentes, son intermediarios, agentes. Así que no tienen un compromiso real con el país. El simple hecho de que negociaran con los israelíes fue un gran regalo para Netanyahu. En un momento en que Netanyahu estaba aislado en todo el mundo, el régimen israelí es despreciado. Incluso en los países occidentales, cada vez se les odia más. El único país del mundo que se está acercando al régimen israelí es Líbano. El único régimen. ¿Y qué han conseguido a cambio? Porque esto es un gran regalo para Netanyahu. Él puede decir, mirad, un vecino que nunca quiso negociar con nosotros, ahora está negociando, y ahora tenemos un acuerdo con ellos, y ahora van a desmantelar a Hezbollah, o lo que sea. ¿Qué obtuvieron a cambio? Nada. Se dieron el simple hecho de negociar. Antes, quiero decir, si tuvieran un poco de sentido común, si fueran siquiera medio patriotas, habrían dicho, vale, el simple hecho de hablar con los israelíes significa que ellos tienen que ofrecernos una concesión, porque es un gran regalo para el régimen israelí que nosotros nos sentemos a hablar con ellos. Deberían al menos retirarse de, no sé, como el 80% del territorio, y entonces nos sentaríamos a negociar con ellos. No hicieron nada y entregaron ese regalo gratis. ¿Y qué hicieron los israelíes a cambio? Literalmente, un día o dos después, bombardearon un convoy del ejército libanés y asesinaron a un teniente general y a sus acompañantes. Así que ahora, básicamente, este acuerdo permite a los israelíes decir, no tengas ninguna duda, Nima, Israel no tiene ninguna intención de volver a abandonar el Líbano, igual que no tiene intención de salir de Siria, igual que nunca tuvo intención de dejar Cisjordania, y del mismo modo que no tiene intención de renunciar a Gaza. Por eso Irán dice que el artículo 1 del memorando de entendimiento tiene que eliminarse, si no, no hay acuerdo. Los iraníes han convertido esto en un punto clave del memorando para dejar claro a los estadounidenses que bajo ninguna circunstancia Irán lo va a tolerar. Así que en la práctica, el gobierno libanés está legitimando la ocupación israelí y también legitimando sus ataques contra quien decidan atacar. Tendrán autoridad para llevar a cabo operaciones. Y, por supuesto, el plan es provocar una guerra civil en el Líbano. Ese es el objetivo, enfrentarse con la resistencia. Y el Líbano, desde luego, tiene sus propios aliados. Por un lado, tienes a Jolani, y ahora mismo hay mucha violencia en Siria, mientras hablamos, por varios motivos, tanto contra algunos de sus antiguos aliados como contra las minorías. Obviamente no va a hacer nada contra Israel. Así que, por un lado está Siria, por otro los israelíes. Quiero decir, el régimen sirio dice que los usará contra el Líbano, aunque ni siquiera tengan esa capacidad, porque no la tienen. Pero lo que intentan es mantener cerrada la frontera entre Siria y el Líbano para asfixiar a Hezbollah y evitar que llegue ayuda iraní. Y ahora, el gobierno libanés está obligado, o más bien presionado, a empezar a atacar a Hezbollah, a llevar a cabo operaciones para desmantelarlos. Pero el problema es que el ejército libanés está lleno de gente que apoya a la resistencia.
Al menos la mitad del ejército apoya a la resistencia. La mayoría de la población en Líbano se opone a esas políticas, de todas las religiones y confesiones. Así que, ya sabes, Hezbollah también es muy inteligente. Sabat un líder sabio, y lo sigue teniendo. Y el jeque al-Qasim ha demostrado ser un líder muy eficaz. Creo que en el pasado algunas personas lo subestimaron, y ha demostrado es muy bueno. Underestimated by some people in the past, and he's shown himself to be very quiet. He's managed this war very well. He's hit the Israelis Ha very gestionado well. esta guerra muy And, bien. Hezbollah Ha golpeado con does fuerza a that, los israelíes. that, Y Hezbollah hace contrary todo lo to what posible para U.S. asegurarse policies in de que, al Lebanon, contrario de lo que quieren los aliados de Estados Unidos en el Líbano, los libaneses no se vuelvan contra la resistencia. En cualquier caso, es una situación muy complicada, pero Irán seguirá apoyando a la resistencia. Y no creo que Siria pueda hacer mucho. La presión de Irán sobre Estados Unidos, a través del memorando de entendimiento, sigue siendo enorme. No tengo ninguna duda de que el comercio a través del estrecho de Hormuz no se ha normalizado. Ha aumentado, sí, pero no se ha normalizado. Y aunque incluyas el comercio por el Mar Rojo y el que pasa por Fujairah, está muy lejos de ser normal. Y no se trata solo del petróleo. It's nowhere near normal. And it's not just oil. It's many products that are supposed to be coming in. Son muchos los productos que se supone que van a llegar, así que Irán tiene poder de negociación. Eso no significa que la ocupación del Líbano vaya a terminar mañana, ni en los próximos días, ni nada por el estilo. Pero esta es una lucha larga y continua entre el eje de la resistencia y el régimen israelí. Y la gente tiene que entender que el eje de la resistencia no solo lanza misiles y drones. Es una batalla sofisticada. Es como una partida de ajedrez. El imperio y el eje de la resistencia están usando todas sus capacidades el uno contra el otro. Y el eje de la resistencia, Irán, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Sus enemigos también tienen sus propias fortalezas y debilidades. Así que esta es una batalla que sigue en curso. So this is an ongoing battle. Yeah, actually, here is what Benjamin Netanyahu said. He said, Sí, de hecho, esto es lo que dijo Benjamin Netanyahu. Dijo que el acuerdo con el Líbano es un golpe para Irán y que las tropas israelíes no van a abandonar el sur del Líbano, sin importar lo que exija Teherán. Y, por otro lado, afirmó que la única forma en que se irán del Líbano será después del desarme de Hezbollah. Ayer, el Ministerio de Energía de Israel dijo que no quieren todo el territorio libanés, pero que ahora mismo controlan el 100% de Gaza y que van a quedarse allí. Pero ya sabes, incluso cuando hablan del Líbano, se trata de la ocupación y la anexión del país. Y se ve al gobierno actuando en contra de las políticas de Hezbollah. NEMA, the Greater Israel Project, goes to Turkey. NEMA, el proyecto del Gran Israel, llega hasta Turquía, llega hasta Irak, hasta Egipto, hasta Arabia Saudí. Por supuesto, incluye al Líbano. Y el primer ministro y el presidente libaneses lo saben. Pero ya sabes, cuando todo esto termine, al final ellos estarán en sus mansiones y en sus palacios de Europa y de Norteamérica. Y habrá millones de libaneses convertidos en refugiados, repartidos por el mundo, o viviendo como los gazatíes o como la gente de Cisjordania, entre colonias o entre colonos. Así que no considero que esto sea un golpe para Irán. En realidad, es un golpe para los que se oponen a la resistencia. Esto vuelve a reforzar una idea que muchos están empezando a comprender, que salvo el eje de la resistencia, nadie más se enfrenta al régimen israelí. Nadie más está defendiendo a los palestinos. Vimos que en Siria, la falsa revolución nunca tuvo que ver con la liberación, ni con la libertad, ni con Palestina, ni con nada de eso. Fue un instrumento de Estados Unidos. En el Líbano, el primer ministro y el presidente son también instrumentos de Estados Unidos. Y quienes están detrás de ellos no tienen buena voluntad hacia el pueblo libanés. La gente de toda la región que sabe, que entiende de política, está viendo todo esto con claridad. Están viendo cuál es la posición de Estados Unidos y la de sus aliados. Así que no veo esto como un golpe. De hecho, creo que no es algo bueno. Como te dije, es mi opinión personal. Ya lo dije cuando cayó Siria. En mi opinión,
A largo plazo, esto va a perjudicar más a los enemigos de Irán que al propio Irán. Y sí ha perjudicado a Irán, ha perjudicado a Hezbollah, ha perjudicado a Palestina, a Gaza, a Cisjordania, porque el Líbano era importante. It's hurt Gaza, it's hurt the West Bank because Lebanon was important. But because of the Pero debido a las inmensas capacidades de esas dictaduras familiares árabes, a través de sus medios y también de los medios occidentales, para demonizar a Irán, usando el sectarismo, con esa difamación sectaria, con mentiras raciales y religiosas sobre Siria, consiguieron que mucha gente se volviera en contra del eje de la resistencia. Ahora creo que la gente está despertando. Está despertando a la realidad de la política dentro del Líbano. Está despertando a la realidad de la política en Siria, en el Líbano y en Siria. Y pienso que a largo plazo es importante que la gente despierte, que vea quiénes son los verdaderos partidarios y defensores del pueblo palestino y de la resistencia frente al imperio en general. Yo siempre lo he visto así, y sigo viéndolo de la misma manera. And I continue to see that. I know that you go to Lebanon, you know the Lebanese Sé que vas al Líbano, que conoces la sociedad libanesa hasta cierto punto y que entiendes la política interna del país. ¿Crees que podrían llegar a provocar una nueva guerra civil en Líbano? Porque eso sería un desastre enorme, sobre todo con todo lo que está pasando ahora. Has mencionado cómo las facciones en Siria están luchando entre sí. Y Donald Trump dijo que quiere gestionar Líbano junto con el gobierno sirio, lo que en mi opinión significa que algunas de esas facciones podrían ser utilizadas para infiltrarse o entrar en Líbano o hacer algo contra el país. ¿Cómo lo ves tú? What is your understanding of that? I think that it's not that simple. Creo que no es tan sencillo. Porque, a ver, en primer lugar, Hezbollah es, como dije, muy inteligente. Y siempre lo ha sido. El intento de provocar una guerra civil no es algo nuevo. Estados Unidos está desesperado por hacerlo, y también el régimen israelí. Ahora que tienen sus aliados en el Líbano, profundamente sectarios y al servicio del imperio, creen que pueden conseguirlo. Pero su posición en Siria no es tan fuerte, y la situación dentro de Siria no es nada buena. Y si Siria da un paso en falso, es decir, Irán, con su misil y sus drones, ha demostrado que puede cerrar al imperio. Defeat the empire. Syria is not a very difficult. Siria no es un oponente muy difícil si lleva a cabo una agresión contra la resistencia, contra el régimen sirio. Y por supuesto, la resistencia en Irak no se quedará callada. Eso por un lado. Por otro, en Líbano, la gente no apoya esto. La mayoría del pueblo libanés no respalda esas políticas y desde luego no quiere una guerra civil. Hezbollah lo sabe y Hezbollah es muy prudente, ha hecho sacrificios. Y ha sido bueno. Cuando insultan a Hezbollah, cuando lo atacan, cuando matan a miembros de Hezbollah en años pasados, quizá recuerdes en distintas ocasiones, como en manifestaciones, dispararon contra la gente en las calles. Pero Hezbollah se contuvo en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque no querían que el país cayera en una guerra civil, así que mostraron paciencia. Y Hezbollah no va a tener éxito. Incluso si intentan provocar una guerra civil, fracasarán. Será costoso, sí, pero fracasarán. Aún así, creo que Hezbollah conseguirá, o al menos espero que consiga, manejar la situación para que no lleguemos a ese punto. Los aliados de Estados Unidos en el Líbano no son... A ver, nadie debería pensar que el presidente del Líbano fue elegido por la mayoría de los libaneses, ni que el primer ministro tiene algún tipo de mandato. No fue así como ocurrió. Los estadounidenses literalmente imponen a esas dos personas al pueblo del Líbano. En Irán pasa algo parecido, ya sabes, y se ve en Internet entre algunos jóvenes iraníes que apoyan la resistencia y dicen ¿por qué Irán no está, no sé, bombardeando Israel o lo que sea? Algo que ya ha hecho y con lo que sigue amenazando. Pero esto va a ser una lucha larga, y algunos se enfadan conmigo y me dicen no te importan los libaneses. No hablo con fuente malmuran en todo lo dice. Como small bomb scolage. Y siempre am de grow our. Before the war, during the war, now, it's always. I've lived there, as you know.
He vivido allí, como sabes, y tengo en casa fotos de mártires del Líbano, amigos personales y, por supuesto, de mártires iraníes. Pero esto no es algo a lo que uno simplemente reaccione con emoción. Irán tiene una estrategia, Hezbollah tiene una estrategia, y van a resistir más que su enemigo. Netanyahu, por supuesto, va a decir que ha salido victorioso porque está luchando por su supervivencia. Pero Estados Unidos está en apuros por la situación económica. Necesita este memorando de entendimiento. Eso no significa que vaya a aplicarlo. Si me preguntas si creo que ese memorando llegará alguna vez a cumplir su objetivo final, no lo creo. Me parece poco probable. Pero sí pienso que los estadounidenses no quieren otra guerra. But I do think that the Americans don't want another war. Right now, the situation in Ukraine, which we Mira, don't have. ahora mismo, la situación en Ucrania, de la que no tenemos tiempo suficiente, supongo, para hablar, se está calentando. Y la situación económica no es buena. Irán ha demostrado tener la ventaja en la región, e Israel es despreciado en todo el mundo. No es un momento ideal para que Estados Unidos emprenda otra guerra contra Irán. Y, obviamente, tampoco es un momento ideal para que se cierre el estrecho de Hormuz. Así que Netanyahu no tiene muchas cartas que jugar. Sí, puede matar gente, pero el daño que se está haciendo a largo plazo a su posición, por el control del estrecho de Hormuz y por las capacidades militares de Irán para mantener ese control, es, en mi opinión, enorme. Sí. ¿Cree que Estados Unidos está intentando conseguir? Porque mucha gente que critica de algún modo la posición iraní dice que Estados Unidos está intentando lograr ahora lo que no pudo conseguir durante la guerra. Ya sabe, al librar una guerra contra Irán, querían lograr eso, el control del estrecho de Hormuz, derrocar al régimen iraní. Pero ahora, con todo lo que están haciendo en torno al estrecho de Hormuz, que es tan importante para Donald Trump, cada vez que habla de la guerra, todo gira en torno al estrecho de Hormuz. Todo va de eso. Antes de que empezara la guerra, todo se centraba en el programa nuclear iraní. Hoy, literalmente, su principal foco está en el estrecho de Hormuz, en la gestión, en los barriles, en cuántos barriles entran y salen. Así es como Donald Trump ve lo que está ocurriendo. Pero en cuanto a los iraníes, ¿cómo ve usted ese frente? ¿Y cuál sería su respuesta a quienes critican la posición iraní en este momento? Bueno, para empezar, cuando Trump publicó ese mensaje en redes sociales y dijo que hoy habían salido, no sé, unos 19 millones de barriles del Golfo Pérsico, o que habían pasado por el estrecho de Hormuz hace como una semana, 5 o 6 días, casi todo ese petróleo era iraní. Así que no es precisamente una buena noticia para Estados Unidos y su imperio. Pero, ya sabes, yo siempre estoy en esta posición tan incómoda. No me molesta, pero es una situación desafortunada. Y como ya he comentado contigo, al estar metido en la política iraní no encajo en ninguna categoría. La gente de distintos bandos suele acusarme de estar con el otro, así que a veces me acusan de ser un radical y otras de ser un reformista, según las circunstancias. Algunos dicen que yo era un gran admirador del Hatzepoah, pero no, nunca fui un admirador en absoluto. Luego, los partidarios del Hatzepoah decían que obviamente yo era un opositor acérrimo del acuerdo. Tampoco era un opositor acérrimo de eso. Pero bueno, en fin, yo simplemente doy mi opinión, y mi opinión es mía. No tiene ningún peso especial. En mi opinión, hay una división en Irán sobre cómo avanzar. Podría contar una historia sobre algo que me pasó relacionado con esto, una historia graciosa, pero no tenemos tiempo. En Irán hay un debate sobre cómo seguir adelante. Algunos son muy críticos con el memorando de entendimiento y dicen que deberíamos adoptar una postura mucho más firme. Otros opinan que deberíamos seguir este camino. Y la verdad es que ambos lados tienen argumentos lógicos que defender. Pero los dos también dicen cosas que sinceramente no me parecen coherentes al defender sus posturas. En cualquier caso,
el camino que ha tomado Irán es este memorando de entendimiento. Y este memorando, nadie en Irán cree que vaya a ser cumplido por la otra parte. Pero los iraníes lo han dicho desde el principio, y lo hablamos desde el primer momento. Irán no va a aplicar el memorando si la otra parte no lo hace. Y esa es la diferencia entre ahora y el acuerdo nuclear, el Hotzepoa. En el Hotzepoa nosotros cumplimos con nuestras obligaciones y la otra parte no lo hizo. Obama decidió no hacerlo. Aquí, si la otra parte no cumple, nosotros tampoco. Hoy mismo vimos un barco atacado. Hace un par de días otro barco fue alcanzado. Couple days ago, another ship hit. You don't abide by our regulations. Si no cumples con nuestras normas para pasar por el estrecho y los formales, te haces daño. Así es, estamos en guerra. Esto es un alto el fuego. La otra parte no está cumpliendo su parte del acuerdo. Nosotros no vamos a cumplir la nuestra. Si ellos llegan hasta la mitad, nosotros llegamos hasta la mitad. Si ellos cumplen su parte, nosotros cumplimos la nuestra. Así es como va a ser. Y mientras el Líbano siga así, mientras no se apliquen otros aspectos del acuerdo, Irán va a seguir haciendo esto. Ahora, Irán puede lanzar unos cuantos misiles contra Israel para que algunos se sientan mejor. Pero los iraníes creen que lo que están haciendo ahora perjudica mucho más a Estados Unidos que un par de misiles lanzados contra el régimen israelí. ¿Y cuál es el plan de Irán? El plan de Irán es crear una división entre Trump y quienes están preocupados por el futuro de la economía estadounidense, e Israel y Netanyahu. Ahora bien, ¿hasta qué punto lo han conseguido? Pero ese ha sido el objetivo desde el 7 de octubre para la resistencia, crear una brecha entre el régimen israelí y Occidente. Y creo que en muchos aspectos lo han logrado. El régimen israelí es ahora despreciado, se le ve como una carga, no como un activo. Y además de ser genocida, está provocando una crisis económica en Estados Unidos. Así que los iraníes quieren mantener la presión para empujar a Trump a que presione a Israel. Ahora, algunos dirían no, esto es simplemente el juego del poli bueno y el poli malo. Y de todos modos, Estados Unidos está en serios problemas. El propio Trump dijo que solo quedaban 4 semanas de suministros. Hoy pasa más energía por el estrecho de Hormuz que antes, pero sigue sin ser una situación normal. Así que, mientras hablamos, las carencias siguen aumentando. No al ritmo que tenían hace un par de semanas antes de la firma del acuerdo, pero siguen aumentando. ¿Por qué? Bueno, en parte por la guerra y todo eso, pero también porque los iraníes no están permitiendo que los barcos pasen tan rápido como quieren los estadounidenses. ¿Por qué está impidiendo eso Irán? Porque los estadounidenses no están cumpliendo con su parte del acuerdo. Así que en general, aunque se puedan hacer críticas a las políticas actuales, y considero que algunas son válidas, también hay que tener en cuenta que Irán necesita exportar petróleo para poder sostener la resistencia. Quiero decir, al final, ¿quién apoya a la resistencia en Palestina? ¿Acaso sus túneles se construyen gratis o todos los recursos que necesitan, como en la economía de Gaza? Por supuesto que no. Irán los ayuda con muchísima dificultad, por cierto, y pagando a muchos intermediarios para hacerlo a través del Mar Rojo, Egipto y otros lugares. Así que, para ayudar a Yemen, para ayudar a Gaza, para ayudar a Cisjordania, para ayudar al Líbano y, por supuesto, para fortalecer la economía iraní, Irán también tiene que ser capaz de sostenerse a sí mismo. Por eso Irán tiene que mantener un equilibrio constante. Tiene que apoyar a sus aliados y debilitar a sus adversarios de la mejor forma posible, de la manera más eficaz. Y la forma más eficaz es a través del estrecho de Hormuz. No porque Irán, repito, no porque Irán tenga alguna obsesión con cortar el comercio, sino porque los estadounidenses no están cumpliendo su parte del acuerdo. Si lo hicieran y el régimen israelí se retirara, dejara de matar, dejara en paz al pueblo libanés y pusiera fin a la masacre en Gaza, volveríamos a esa línea amarilla de traición que los regímenes regionales siguieron con Trump.
Al menos que vuelvan a esa línea y detengan los asesinatos. Y por supuesto, si cumplieran con sus otras obligaciones, como liberar los activos iraníes y todo eso. Creo que esta es la forma más eficaz de presionar a Netanyahu a través de Estados Unidos. No sé cuánto de lo que he dicho se ha cortado. Yeah. I don't know how Well, much of what I Sergio, said got cut off. no, I heard you. No, te he escuchado. Aquí tengo un informe del Wall Street Journal. Dice que Irán atacó las bases estadounidenses en el Golfo con tanta fuerza que Washington está considerando reubicarlas y que se está hablando de moverlas más hacia el oeste. Eso significa que uno de los posibles destinos sería Israel. Parece que Jordania o Israel son las opciones que Estados Unidos está valorando para trasladar sus bases allí. ¿Hay algún tipo de comunicación al respecto? Sabemos que existen contactos entre Irán y Arabia Saudí, y también entre Irán y el gobierno de Qatar. Son los dos actores más importantes de la región. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las políticas o las posturas entre ambas partes, los iraníes y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sobre la presencia de bases estadounidenses en la zona? Well, I don't know the details of their Bueno, no conozco los detalles de sus comunicaciones. Lo que sí sé es que Irán está manteniendo negociaciones directas con los 5 países. Sé también que han avanzado con los Emiratos, Arabia Saudí y Qatar, y por eso esos 3 países no fueron bombardeados en las últimas semanas, cuando los estadounidenses violaban el alto el fuego y atacaban a Irán. Irán respondía golpeando a Kuwait y a Bahrein, y en la última ocasión atacaron con fuerza a Jordania. ¿Por qué? Porque las bases estadounidenses Arabia Saudí, los Emiratos y Qatar cambiaron su postura política. Por supuesto, la declaración que vimos ayer fue muy negativa. Yesterday was, of course, very negative. But in their actions towards Iran, there has been some. Pero en sus acciones hacia Irán ha habido algunos cambios. Sí, ha habido algunos cambios. Algunos me los han explicado, otros obviamente no los conocería. Pero por ejemplo, los emiratíes les han dicho a los iraníes que los israelíes están haciendo todo lo posible por obstaculizar cualquier acercamiento entre Irán y los Emiratos. Eso lo dijeron los propios Emiratos, altos cargos. Incluso creen, o al menos dijeron, no lo sé, que le dijeron a los iraníes que el anuncio de que Netanyahu había ido a los Emiratos se produjo justo cuando los Emiratos intentaban mejorar sus relaciones con Irán, y afirmaban que esa visita, en realidad, no tuvo lugar. They were claiming that it did not take place. And I'm not saying Y no estoy diciendo que sean honestos o no, pero decían que esto se anunció para alterar la relación entre las negociaciones que estaban teniendo lugar entre Irán y los Emiratos. Ahora, algunos dirán que esto tiene que ver con la política interna israelí, lo que sea, pero eso es lo que han afirmado algunos altos funcionarios emiratíes. En cualquier caso, los iraníes no quieren una guerra con esos países. Los iraníes quieren que la región del Golfo Pérsico sea estable. Es una zona con mucha riqueza. Y si esos países se abstienen de ayudar a Estados Unidos en un ataque contra Irán, obviamente la relación mejorará. Obviously, the relationship will improve. Now, I think the Americans will have to leave anyway. Ahora creo que los estadounidenses tendrán que marcharse de todos modos, porque los drones y misiles iraníes han demostrado que esas bases no se pueden defender. Con las nuevas tecnologías, simplemente no es posible. Y tampoco creo que puedan mantenerlas en Jordania. Quieren trasladar todas sus bases a Israel. No estoy seguro de que eso sea una decisión inteligente tampoco. Pero en cualquier caso, no creo que en el futuro, a largo plazo, Estados Unidos, sus bases aquí. Y tampoco creo que los países de la región del Golfo Pérsico los quieran ya, porque han visto que su cooperación con Estados Unidos en los ataques contra Irán les ha perjudicado mucho más a ellos que a Irán. Much more than it's hurt Iran. Tuvimos al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hablando sobre cómo los europeos participaron en la guerra contra Irán durante la llamada Guerra del Ramadán. Dijo, según lo que comentó en Fox News, que hubo entre 4.000 y 5.000 ataques en los que, Estados Unidos utilizó las bases americanas en Europa
para atacar a Irán entre 4 y 5 mil veces. Y mencionó que en más de 500 ocasiones se usaron las bases en Italia, lo que llegó al gobierno italiano. Más tarde el gobierno italiano salió a decir que eso no era cierto. Y creo que los problemas entre Irán y los europeos se están profundizando. The problems between Iran and Europeans is getting deeper. We had the snapback sanctions right now. Ahora tenemos las sanciones reactivadas y su participación, su cooperación en la guerra contra Irán, que en algunos momentos ellos decían que no formaban parte de ella, básicamente porque afirmaban que la condenaban, que no estaban implicados. Pensábamos que estaban ayudando a Estados Unidos a defender a Israel durante la guerra, o que estaban proporcionando información de inteligencia a los estadounidenses, o capacidades defensivas para reforzar a Israel y a los propios americanos. Pero luego ves al secretario general de la OTAN salir y decir que han estado participando y cooperando con Estados Unidos en los ataques contra Irán. ¿Qué significa eso para Irán? Y ya hemos visto la reacción del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. ¿Cómo entiendes tú la posición de Irán respecto a Europa? Well, first of all, it's obvious why he said it. He was Bueno, busy para empezar, digging está claro por qué lo dijo. Trump's boots. Estaba ocupado lamiéndole las So he botas a wanted to Trump. say that, Y por eso Europe quiso is, decir que ya sabes, that Europa, NATO que is la OTAN está cooperating, you cooperando, need NATO, que we have to necesitamos a la OTAN, que tenemos que estar unidos. Mira, están gastando más dinero en defensa, todo gracias a ti y al gran líder y todo eso. Ese es un aspecto. Pero Europa está volviéndose cada vez más irrelevante para Irán. Y antes mencioné algo sobre la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania ha sido muy importante para Irán en los últimos 4 o 5 años. Irán tomó la decisión política y moral de ponerse del lado de los rusos. Y hubo mucho debate en Irán. Y yo fui una de las personas que dijo que debíamos apoyar a Rusia. And I was one of the people who said we should support Russia. And over time, I think people have Con el tiempo, creo que la gente ha llegado a coincidir en que esta fue la política correcta. Muchos liberales se opusieron a esto. Hubo un debate bastante duro, de hecho algunos debates muy duros sobre este tema. Y en mi opinión, el golpe, los asesinatos de rusos étnicos y el apoyo a esos neonazis, bueno, digas lo que digas, lo plantees como lo plantees, la OTAN no sale bien parada. Y Estados Unidos tampoco. Así que Irán apoyó a Rusia. Además, otra razón fue que la OTAN quería expandirse y Estados Unidos y Occidente querían ampliar la OTAN. Eso incluiría a Georgia. Eran Ucrania y Georgia. Y luego, claro, justo al sur de Georgia están Azerbaiyán y Armenia. right below Georgia is Azerbaijan and Armenia. And Turkey is already NATO. And Y Erdogan Turquía in the ya last forma 20 years, parte he's de la never OTAN. moved to leave Y NATO. Erdogan en los últimos 20 años nunca ha dado un paso para salir de la OTAN. Es parte de la OTAN. Forma parte del bloque occidental. Y ha hecho mucho. Ha ayudado bastante a Trump. Trump siempre ha hablado muy bien de la ayuda que le ha prestado. Así que no podemos decir que Turquía, o mejor dicho, que el gobierno turco sea de fiar. Obviamente no le conviene a Irán que la OTAN siga expandiéndose, porque entonces tendrías a Turquía, a Georgia, luego Ucrania y más adelante a Azerbaiyán y Armenia. No sería precisamente una situación ideal para Irán. Por eso a Irán le interesaba apoyar a los rusos. Y eso, por supuesto, ha fortalecido la posición de Irán en esta guerra. To support the Russians. And that has, of course, strengthened Iran's hand in this war. And the Iranians and the Russians are basically the West is Y los canceling iraníes y los simultaneously rusos, one against básicamente. Russia and one against Occidente está librando dos guerras al mismo tiempo, una contra Rusia y otra contra Irán y el eje de la resistencia. Y Europa, como resultado de todas esas políticas tan estúpidas y tan insensatas, se ha debilitado gravemente en los últimos años. La crisis energética, la desindustrialización, hay muchos males. Quiero decir, mirad las cifras de aprobación del canciller de Alemania, del presidente de Francia y del ya primer ministro del Reino Unido. Reflejan la situación en la Europa más amplia. Cada vez va peor. Lo dije en varias ocasiones durante las negociaciones en conferencias europeas. Se acerca el invierno para los europeos. Habéis roto vuestros lazos con los rusos. Nos necesitáis. You've cut off your ties with the Russians. You need us, and they scoffed. And now, well, now look. Y se burlaban. Pues bien, ahora mirad, su crisis crece día a día.
Occidente también va a tener un problema con Rusia en los próximos meses, porque básicamente están librando una guerra contra Rusia y quieren ampliar el programa de drones contra Rusia, y Rusia va a responder. Así que, con Europa declarando prácticamente la guerra a Rusia, Rusia va a golpear con más fuerza a Europa. La intensificación de ese conflicto solo va a debilitar aún más a Occidente. Occidente está sobrecargado, y además quieren contener a China. Buena suerte con eso. Están fracasando en Asia Occidental. Están vaciando sus bolsillos, destruyendo sus recursos, su munición. Europa, por supuesto. Josep Borrell dijo una vez que Europa es un jardín y que el resto del mundo, es decir, nosotros, somos la jungla. Y a veces el jardín tiene que salir a la jungla. Así que quizá esos bombardeos que estaban haciendo los estadounidenses, esos aviones fueron al jardín, cargaron las bombas, volaron hacia la jungla y mataron a nuestros hijos. Básicamente, eso es. Eso es lo que quieren decir con lo del jardín y la jungla, que nuestros hijos merecen morir, como en Líbano, como en Gaza, mientras ellos pueden vivir en su jardín y disfrutar. Pero ese jardín se está desmoronando, Nima. Ese jardín se está desmoronando. La situación en Alemania no es buena. La situación en toda Europa no es buena y va a empeorar. Y con la intensificación de la guerra con Rusia va a ponerse aún peor, porque no creo que los rusos vayan a seguir como si nada. De hecho, los rusos han estado diciendo que los iraníes hicieron lo correcto. Cuando esos países del espacio persa tenían bases en su territorio, desde las que se atacaba a Irán, Irán respondió. ¿Por qué? Porque eran cómplices. Lo que los rusos están diciendo ahora es que Occidente, que está proporcionando a los ucranianos todo ese armamento para atacarnos, por ejemplo, los británicos, que ahora están entregando misiles, forma parte de la guerra. Y quizá por eso deberíamos atacarles, Oswara. Ese es el argumento que se está planteando en Rusia. Queremos biargan etels objetivos en Europa no Kilanthorth en Rusia. That are facilitating death and destruction in Russia. Now, the logic may not be as strong as the logic Ahora, puede que la lógica no sea tan fuerte como la que tiene Irán para atacar a Kuwait, a Qatar y a esos países desde donde salen los aviones y los misiles. Pero sigue siendo una lógica sólida, porque esos países forman parte de la guerra. Están proporcionando misiles, están proporcionando drones, tienen fábricas dedicadas a eso. Son parte de esta guerra y además planean intensificarla. Así que van a provocar más problemas, más conflictos con Rusia. Rusia sin duda va a responder. Y en realidad no están en condiciones de hacerle daño a Irán. Llegará el momento en que necesiten a Irán, y entonces Irán les recordará: vosotros ayudasteis a Estados Unidos a bombardear a nuestros niños. Sí, creo que cuando hablamos de la guerra civil en Líbano, está ocurriendo algo parecido también en Yemen. Y con las nuevas comunicaciones entre Irán y Arabia Saudí, cree que van a facilitar, que van a cooperar de alguna manera en el caso de Yemen. Tenemos tres actores, digámoslo así. Tenemos dos en la región, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Y tenemos al pueblo yemení, inshallah. Y con estas nuevas comunicaciones entre Irán y Arabia Saudí, quizá también con Qatar, eso va a hacer que sea más fácil para Irán comunicarse y ayudar a la posición de Inshallah en Yemen. Sabes, Nima, una vez alguien me dijo, bueno, ¿y si los estadounidenses logran fabricar muchos drones y empiezan a usarlos contra Irán, como los drones que Irán ha estado usando hoy contra activos de Estados Unidos en Bahrein? Y le respondí, mira, los objetivos que Irán puede destruir en la región del Golfo Pérsico son mucho más importantes que los drones estadounidenses podrían destruir en Irán. Y las consecuencias para Estados Unidos y para la economía mundial serían mucho mayores, ¿verdad? Vamos a Yemen. Los saudíes, si quieren entrar en conflicto con Yemen, pueden bombardear Yemen y matar a más niños, como ya hicieron. Los dejaron morir de hambre. Hoy en día, Yemen tiene una capacidad muy potente de misiles y drones. Pueden destruir la infraestructura saudí con mucha rapidez.
pueden poner fin a las exportaciones, las de petróleo, las petroquímicas. ¿Qué pueden hacer los saudíes? ¿Pueden matar niños? Sí, eso es aún peor, pero no pueden causar un daño enorme a la economía yemení, porque la economía de Yemen ya está devastada. No tiene las plantas petroquímicas, las refinerías, ni las instalaciones de producción de petróleo que tiene Arabia Saudí. Así que si va a haber un conflicto, el perdedor será quien tenga más que perder. Por eso, obviamente, lo más inteligente que podrían hacer los saudíes sería tomarse en serio a Yemen, buscar una solución. Yeah. Sí. Creo, profesor, no sé si ha visto el último informe de la ONU sobre lo que ha ocurrido, ya sabe, en Gaza y en Cisjordania. Y aquí tenemos una parte de ese informe. Here is part of that report. El informe, elaborado por un comité de expertos independientes, afirma que las tropas israelíes dispararon deliberadamente contra niños palestinos durante la guerra de 2 años y medio en Gaza y que cometieron genocidio y crímenes de guerra. No puede haber ninguna duda, para quien lea el informe de hoy, de que las autoridades israelíes han violado todas las normas legales internacionales en su trato hacia los niños palestinos y deben rendir cuentas por ello. Son acusaciones que Israel ha negado durante mucho tiempo, pero este informe se centra específicamente en el trato a los niños palestinos en Gaza. Afirma que 21.000 niños palestinos murieron como consecuencia directa de las hostilidades. Miles más resultaron heridos, entre ellos 10.000 con pérdida de audición y 5.000 con una pérdida tan grave que ya no pueden oír las alarmas de los bombardeos. El informe señala que Gaza tiene la mayor incidencia de amputaciones infantiles del mundo y que algunas de esas amputaciones se realizan sin anestesia. También dice que cuando Israel bombardea grandes zonas residenciales con municiones potentes, los niños tienen 7 veces más probabilidades de morir debido a la menor superficie de su cuerpo, a su piel más fina y a su menor peso, lo que hace que puedan ser lanzados por los aires. Es realmente una lectura muy, muy dura. Yeah. You see, Verás, sí, es que no podían haber escrito este informe hace 2 años y medio. No podían haberlo hecho hace 2 años, ni hace año y medio. Ahora que hay un genocidio en marcha en Líbano, los niños en Líbano no es que los lancen por la habitación, no es que pierdan la vida. Quiero decir, es increíble que después de todo este tiempo, vamos, no creo que ni una sola persona que vea tu programa haya aprendido algo nuevo con este informe, porque llevan siguiendo esto desde hace 2 años y medio. Algunos, literalmente, tirándose de los pelos, gente con dificultades para controlar sus emociones. Te despiertas por la mañana viendo matanzas en tus redes sociales y te acuestas por la noche viendo lo mismo. Esto lleva ocurriendo casi 3 años y ahora, por fin, las Naciones Unidas lo publican. Y fue interesante que tanto Reuters como la BBC publicaran esto y usaran la palabra genocidio. Cada vez que he estado en la BBC, creo, no puedo asegurarlo, pero probablemente cada vez, intento dejar claro que lo digo siempre que voy a la BBC. Intento mencionar el genocidio en Israel, sea cual sea el tema. Intento llegar a eso, al genocidio en Israel. Creo que cada vez el presentador del programa, tanto en la BBC como en Sky News, salía enseguida diciendo algo como, bueno, eso es algo que deben determinar los abogados. O ya sabes, son afirmaciones que, en fin, intentan defender la maquinaria israelí. Eso es todo lo que he visto, hasta donde recuerdo. Quiero decir, ya no me invitan a los medios tradicionales, o muy pocas veces. En los últimos años, cada vez menos. Incluso durante esta guerra, muy pocas veces, salvo Piers Morgan y quizá un par más. Nadie me ha invitado. Antes era más frecuente, pero el caso es que todos lo sabíamos. Soror twin outworth. Sí, creo que lo importante para mucha gente, para el pueblo palestino, para los gazatíes, para quienes viven en Cisjordania, es cuál será el resultado de lo que está ocurriendo geopolíticamente en la región. Porque ese resultado es mucho más importante para el futuro.
también para la gente en el Líbano. for the people Well, I'm in sure the Lebanon. EU is going to impose Estoy seguro de que la Unión Europea va a imponer sanciones masivas a Israel, ¿no crees? Y que Estados Unidos va a empezar a imponer sanciones enormes a su industria, al turismo. No va a pasar nada, ninguna sanción. Nothing. No What sanctions. is ¿Qué va a pasar? Claro, es una joke. I mean, they are a part of this genocide. They are complicit in Quiero decir, forman parte de este genocidio. Son cómplices de cada muerte que hemos visto en esta región, de cada una, sin excepción. Una por una, son cómplices. Pero la gente ha despertado. Europeos, norteamericanos, africanos, asiáticos, la gente ha despertado. Y eso es algo irreversible. Los jóvenes judíos, fíjate en las elecciones del Partido Demócrata, en las primarias de Nueva York, en los barrios judíos, un desastre total para el sionismo, en barrios judíos. ¿Por qué? Porque estas personas tienen un sentido de humanidad, un sentido de decencia. because these people have a sense of humanity, a sense of decency. Saying, we're not a part of this. And the Zionists, Nosotros no formamos parte de esto, y los sionistas están asustados. Así que no es por culpa de la ONU. La ONU se ve empujada a actuar porque todo el mundo está viendo lo que pasa. Funcionarios estadounidenses, incluso el vicepresidente a veces, ahora dicen cosas. Trump, otros también, están hablando de forma crítica. Pero no porque de repente hayan visto la luz y se hayan vuelto más humanos. Claro que no. Es porque el mundo está cambiando y no les queda otra opción. Ahora bien, ¿hasta dónde llegará esto? ¿Y a qué ritmo? No quiero ser ingenuo, pero los cambios son enormes, aunque desde luego no gracias a Estados Unidos. Sí. But no thanks to the US. Yeah. Thank you so much. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. De verdad, siempre es un gran placer. Great pleasure, Nico.